la sociedad civil, entre ellos gremios empresariales e instituciones financieras, productores, exportadores, importadores, representantes de la academia y de colegios de profesionales, así como también de las legaciones diplomáticas y organismos internacionales, entre muchos otros. Estamos muy complacidos de haber obtenido tan alta respuesta a nuestra convocatoria a este evento. Como recomendación, considerando el gran número de asistentes al foro, agradeceremos que en caso de tener consultas o algún comentario en relación al desarrollo del mismo, puedan escribir a través del chat del Zoom, para que el moderador del foro canalice luego las respuestas. Dando inicio al programa preparado para la fecha, escucharemos palabras de inauguración del embajador Benjamín Blanco, viceministro de Comercio Exterior e Integración, quien, a nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, se dirigirá al auditorio a través de un video, lamentando no participar directamente por motivos de agenda, siendo que nuestra Cancillería está coordinando la llegada de más vacunas al país. Muy buenas tardes. Para mí es un verdadero honor poder inaugurar el foro virtual Mapeo de Oportunidades de Inversión Privada en el sector agroalimentario para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Quiero iniciar saludando y felicitando al Instituto Boliviano de Comercio Exterior, a Gary Rodríguez, por esta importante iniciativa. También saludar a Luciana Mermet, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, y bueno, también a Gonzalo Vidaurre, que es el experto que nos va a hacer la exposición del mapeo de oportunidades de inversión privada, y a todos los que forman parte, todos los que participan de este importante foro. Destacamos esta iniciativa como una de las mejores opciones que tenemos para poder discutir políticas públicas, para poder discutir medidas que puedan servir para poder enfrentar estos momentos de crisis producidos por la pandemia que está enfrentando nuestro país. Actualmente existen señales positivas de recuperación del mercado internacional para nuestras exportaciones tradicionales y no tradicionales. Según los análisis que hemos realizado, en abril de 2021 se registra un notable incremento en términos de volumen y valor en comparación al mismo periodo en el año 2020. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se viene trabajando en la consolidación y apertura de mercados precisamente para el sector agroalimentario, y se realizan los esfuerzos necesarios para garantizar el cumplimiento de las exigencias sanitarias, la trazabilidad y otros en los productos que queremos exportar. Se destaca que se retoma el importante esfuerzo colectivo con productores e instituciones para lograr un eficiente desarrollo de este sector. Se ve una reactivación económica. Se deben efectuar las acciones necesarias para poder promover esta reactivación y que sea sostenible en el tiempo y de manera sustentable. Consideramos que este trabajo de reactivación económica debe ser mancomunada entre el Estado, productores e inversionistas para poder posicionar nuestros productos nacionales en el mundo, como los hemos venido haciendo con algunos productos como la quinoa, el café, el cacao, el chocolate, que tienen mercados internacionales que requieren de una diferenciación para que puedan llegar a estos mismos. Las características organolépticas que tienen nuestros productos nos hacen únicos y se convierte en una verdadera oportunidad para poder llegar a mercados exigentes en el exterior. Son pocos los productos que en este momento de este sector agroalimentario estamos exportando, y precisamente lo que requerimos es la inversión, es este trabajo mancomunado que logre poder aprovechar las oportunidades que tenemos. El gobierno nacional está desarrollando estrategias y planes para la promoción de exportación con signos y mecanismos que resalten precisamente las diferencias y la calidad de nuestros productos, como ser el uso de sellos como de comercio justo, productos orgánicos, trabajar en lo que son indicaciones geográficas, denominaciones de origen y también lo que es la marca país.
Esto lo que busca es crear y mostrar los atributos de valor diferenciadores que nos van a ser únicos en el mercado internacional, comunicando a través nuestra diversidad productiva, a través de los nombres, el prestigio y el propio origen boliviano. Destacamos que esta actividad da la oportunidad a los distintos agentes que participan en esta actividad económica de gestionar conocimiento, información, establecer redes de contacto y promover la actividad comercial y de inversión en los productos no tradicionales, ya que estos productos generan los mayores beneficios e impacto social. Debemos aunar esfuerzos, atraer inversiones a este tipo de sectores que van a ser generadores de divisas y que tienen en este momento una gran oportunidad en los mercados internacionales. Debemos poder discutir la posibilidad de aprovechar las distintas herramientas tecnológicas que se han ido desarrollando durante este tiempo de pandemia, precisamente como herramientas de promoción comercial de nuestros productos no tradicionales para poder llegar a los mercados extranjeros. Reafirmamos a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia el compromiso de dotar a los productores y empresarios privados de las herramientas que les permitan incentivar, fortalecer sus aparatos productivos exportadores como una salida sostenible a la actual crisis, al actual flagelo que está viviendo el mundo entero. Nuevamente, saludar a todos los participantes de este foro virtual y esperar que sea de mucho provecho para poder y seguir discutiendo medidas y estrategias para poder fomentar este sector. Seguidamente, invitamos a la licenciada Luciana Mermet, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a brindar palabras de circunstancia con carácter introductorio al tema que nos reúne, recordando que este foro se trata de la primera actividad conjunta PNUD-IPSE en el marco del memorándum de entendimiento suscrito por ambas entidades el pasado 11 de mayo en La Paz. ¿Está con su audio apagado, licenciada? Un momentito, por favor. No puedo sacar, ahora sí, ahí me dejaron. Muy buenas tardes, mis excusas. Bueno, un saludo muy cordial a toda la audiencia que nos acompaña, casi 400 personas. Es un honor enorme para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo unirse en esta aventura con el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Un saludo muy cordial a Demetrio, Soruco Génique y a Gary Rodríguez, que están liderando también junto al PNUD esta gran iniciativa. Me da muchísimo gusto también haber visto al embajador Benjamín Blanco, que es un gran socio del PNUD, del IPSE en toda esta agenda, como viceministro de Comercio Exterior e Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores. Creo que nos ha dado un muy buen panorama, ¿verdad?, de cuál es el rol del Estado plurinacional de Bolivia alrededor de los sectores productivos que tienen vocación exportadora y que quieren realmente hacer uso de los análisis y las evidencias que podemos generar en este espacio para el sector agroalimentario en Bolivia. Bueno, voy a ser muy breve, más que nada darles la bienvenida. Es un espacio de reflexión y de presentación técnica. Sabemos que el sector agroalimentario en Bolivia es un sector que aporta muchísimo al PIB del país. Está el cálculo alrededor del 16% del Producto Interno Bruto, y que esto aporta no solo un aporte importante en términos de divisa y de ingresos, alrededor de 7.000 millones de dólares americanos por año, sino sobre todo, y desde una perspectiva de generación de capital y desarrollo humano en el país, 1.7 millones de empleos. Esto es un factor importantísimo, es un gran sector en términos de generación de empleo. Sabemos también que este sector, a nuestra audiencia, a nuestros presentadores hoy, entre el 2014 y el 2019 ha tenido un crecimiento
acompañando, ¿verdad?, el crecimiento del país en casi 6% anual, y que a pesar de la pandemia y a pesar de los múltiples impactos que ha vivido Bolivia en estos últimos 2 años, que no son solo los impactos sanitarios, sino también los impactos sociopolíticos que hemos vivido, fue uno de los pocos sectores, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, que ha logrado crecer, y esto en alrededor del 2,4% en el año 2020. Y esto no es menor y denota esta vocación altamente integrada que tiene este sector para generar divisa y para generar empleo en el país. La idea de este estudio que ha hecho Gonzalo Vidaurre, que nos da mucho gusto tenerlo hoy aquí, para presentar los hallazgos principales e invitar a la audiencia a tener una discusión alrededor de este estudio, que nos va a moderar con mucha maestría Demetrio en el día de hoy. Lo que queríamos era identificar estos sectores que tienen grandes oportunidades, ¿no?, en términos de impulsar no solo la reactivación económica, que es muy necesaria, pero también una recuperación con un botón de, como lo llamamos, de reset, ¿no?, de repensar un poco estos modelos de integración. Hemos tenido muchos impactos respecto de la pandemia. Hay mucha necesidad de abastecimiento en términos de necesidad. Mis excusas, algo pasó con mi internet. Continúo. Solo agregar tal vez en este espacio, se está escuchando, ¿verdad? Quiero verificar a mis colegas. Sí, se escucha. Ok. En este sentido, el estudio que mencionaba, el motivo principal ha sido identificar dónde están aquellos productos que tienen precisamente el potencial de generar beneficios múltiples, ¿verdad? Para los actores económicos que participan, digamos, de este sector, en línea con la Agenda 2030, que es la Agenda de Desarrollo Sostenible de la cual Bolivia es parte desde el 2015, y de la cual para la cual el PNUD tiene un mandato fundamental para integrar respuestas de recuperación socioeconómica. En nuestro caso hemos alineado este estudio con los ODS 2, 5, 8, 12 y 15, y bueno, Gonzalo se encargará de contarnos un poco más en qué alineación el estudio va. Hemos revisado 14 productos específicos y hemos analizado a través de fichas de inversión y de sostenibilidad cuáles son los que tienen más oportunidad. Y hemos mirado desde la castaña beneficiada, carne, leche, azúcar, aceite de soya, maíz, cacao, café, quinoa, que son muchos de los productos que hemos escuchado al embajador Benjamín Blanco mencionar como productos con alto potencial agroexportador para el país. El bottom line, digamos, en última instancia, lo que nosotros queremos como PNUD es realmente ubicar esta temática en la agenda de la política pública. Creo que hoy es un primer paso fundacional en el marco de nuestro acuerdo con el IPSE y con el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y lo que queremos es generar estos beneficios múltiples que llamamos de triple impacto. Lo que estamos buscando es generar nuevas formas de invertir que generen precisamente impactos en lo económico, en lo social, pero también en lo ambiental. Esta es la agenda del siglo XXI y es un buen momento para que Bolivia lo ubique en su primer, digamos, plano y en el primer orden de trabajo. Lo que también significa que estas inversiones de impacto que queremos provocar a partir de este análisis, que también provoquen nuevos esquemas de financiamiento. Estamos viendo en la región muchísima fertilidad para instrumentos financieros novedosos, como pueden ser los bonos temáticos, los fondos de inversión cerrados, productos financieros innovadores por parte de instituciones financieras que pueden incluir no solo a la banca pública, pero también a la privada, también los fondos de capital de riesgo, que son instrumentos cada vez más presentes y más interesados en inversiones de este tipo, porque existe evidencia, y esto es parte de la discusión de hoy,
de que existen retornos financieros muy aceptables para los inversionistas al entrar en este sector y que la rentabilidad esperada para todos los actores de las cadenas de valor también se traduzcan en no solo el rédito, ¿verdad?, que es una cuestión esperada en las inversiones de este tipo, pero sobre todo la recuperación de empleos, la mejora de la calidad de estos empleos, reducciones de brecha de género, además de contribuir sustantivamente a agendas responsables en lo ambiental, que también tengan impacto para mitigación, para adaptación a cambio climático, un tema tan presente en Bolivia. En última instancia, lo que nos interesa es que haya realmente, a partir de estas inversiones, podamos promover esquemas de inversión responsable alrededor de los recursos naturales del país y, por qué no, provocar modelos de economía circular, ¿no?, que aporten a la nueva política del Estado plurinacional de Bolivia en torno al reencuentro con la madre tierra, el vivir bien. Aquí hay muchísimas oportunidades y nos da muchísimo gusto poder contribuir este grano de arena junto al IPSE y que sea el inicio de una gran conversación a nivel nacional para encontrar estas oportunidades y empujar mecanismos de recuperación socioeconómica para el país. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas, y paso la palabra nuevamente a Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias. Entrando propiamente en materia, a continuación escucharemos la exposición del licenciado Gonzalo Vidaurre Andrade, autor del estudio Mapeo de oportunidades de inversión privada en el sector agroalimentario para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, investigación encarada bajo el patrocinio del PNUD. Gonzalo Vidaurre Andrade es economista de profesión por la Universidad Católica Boliviana. Cuenta con un doctorado en Economía Social de la Universidad Mayor de San Andrés, además de 2 maestrías, una en Comercio y Relaciones Internacionales y otra en Desarrollo Humano. Posee el Global Export Management, diploma otorgado por la Academia de Negocios Niels Brock de Dinamarca, y una especialidad en Cuentas Nacionales y Balanza de Pagos por el Centro de Estudios de Latinoamérica de México. Recordamos que en caso de tener consultas o algún comentario respecto a la exposición, pueden escribir a través del chat del Zoom y de Facebook Live para que el moderador del foro canalice luego las respuestas. Licenciado Vidaurre, lo invitamos a realizar su exposición. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial a todos, a la representante del PNUD en Bolivia, Luciana, a Denis, el representante adjunto, al IPSE, a Gary, los directivos también, y a todos en general. Veo muchos amigos hoy día acá en el foro y me sorprende, ¿no?, la cantidad de asistentes. Voy a tratar de ser breve, ser conciso, de manera de que ustedes tengan la oportunidad también de participar y hacer las preguntas que requieran. Bien, nosotros el año pasado, en el año 2020, justo el año del inicio de la pandemia, antes que se inicie, digamos, el mes de marzo aproximadamente, se toma una decisión de hacer un mapeo de oportunidades de inversión privada y se escoge el sector agroalimentario por su potencialidad, ¿no? Después nos habríamos de dar cuenta con la pandemia de que no nos habíamos equivocado, o el PNUD tampoco se había equivocado en escoger este sector tan importante que ha demostrado una capacidad de reacción muy fuerte en un contexto de crisis tan relevante que ha tenido el país. Bien, entonces nos hemos dedicado a mapear, digamos, de dónde los inversionistas podrían focalizar sus recursos para invertir. Pero lo hemos hecho esta vez en un concepto de inversión sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier inversión que sea focalizada al sector agroalimentario, en el concepto nuestro debería tener un grado de alineación con los objetivos de desarrollo sostenible para que esta inversión, digamos, sea adecuada y cumpla las funciones económicas y las funciones sociales y medioambientales, ¿no? Entonces, este es el concepto. Obviamente, cualquier inversionista puede hacer una inversión, pero lo más deseable en este momento es que consiga un grado de alineación para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible,
¿Qué es lo que voy a explicar, digamos, cómo hemos hecho y cómo podría un inversionista, digamos, capturar estos temas para alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible? Bien, ustedes pueden tener mayor información en el documento que está en el sitio del PNUD, donde está ya con más precisión descrito, pero simplemente yo voy a resumir. ¿Qué hemos hecho? A ver, el método, ¿no? El método, no ha sido fácil, digamos, primero establecer las características del sector. Bueno, nos hemos concentrado en lo que es el sector agroalimentario en Bolivia, que es un sector, digamos, muy importante, como en todos los países del mundo también, ¿no? Nosotros tenemos un grado, digamos, de soberanía muy interesante y lo que quisimos era revelar, digamos, las potencialidades de este sector. Bueno, nos dedicamos un buen tiempo a hacer un análisis cuantitativo y cualitativo del sector. Utilizamos mucha información. Utilizamos lo más importante, el criterio de los expertos, ¿no? De los productores. Yo he tenido la oportunidad de reunirme con muchos empresarios de Cochabamba, de La Paz, de Santa Cruz, de Chuquisaca, etcétera, de las regiones, digamos, donde se producen los alimentos y he tenido, digamos, expresiones variadas sobre el comportamiento del sector. Bueno, una vez que hemos hecho este análisis cuantitativo y cualitativo, hemos hecho una determinación de qué objetivos de desarrollo sostenible debería seguir una inversión que esté focalizada en el sector agroalimentario, ¿no? Ustedes conocen que hay 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, la tarea era decir, a ver, ¿qué objetivos deberían alinearse con una inversión focalizada en el sector agroalimentario? Bueno, hicimos el trabajo, utilizamos varios instrumentos que tiene Naciones Unidas al respecto, el SDG Compass, por ejemplo, y construimos unas 14 fichas de inversión. Eso es lo que mencionaba la representante del PNUD, decía, hemos construido 14 fichas o 14 posibilidades que el país, ¿no?, podría tener, o los inversionistas podrían focalizar o tornar la mirada hacia esos productos y esos sectores, ¿no? Y hemos construido unas fichas de inversión que están en el estudio. Obviamente nos hemos basado, ¿no?, en los objetivos de desarrollo sostenible y en este programa, ¿no?, este instrumento que lo recomiendo y que lo voy a mostrar después con más detalle. ¿Por qué el sector agroalimentario? ¿No? Aquí hay muchas coincidencias, ¿no? Porque el aporte del sector agroalimentario en Bolivia es realmente relevante, ¿no? No estamos en la época de los años 80 del siglo pasado o de los años 90, sino que el sector ha tenido una relevancia tan importante que ha tenido un crecimiento muy sostenido y tiene hoy día la fortaleza, digamos, de abastecer el mercado interno. Segundo, es que la característica más importante del sector agroalimentario, y cuando se mencionaba el hecho de que genera más de 1,7 millones de empleo, es que tiene la importancia de su encadenamiento con la industria, ¿no? Eso es lo más relevante, ¿no? Porque hay otros sectores que también son relevantes para la inversión, pero no tienen el encadenamiento hacia adelante, ¿no?, de la provisión de insumos del sector agropecuario, ni tienen el encadenamiento, hacia atrás de los insumos, ni el encadenamiento hacia adelante con la, con la comercialización o adquisición de servicios, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no?, el encadenamiento que tiene hacia la industria. Otra tercera característica es que está exclusivamente, digamos, casi un 90% focalizado en el mercado interno, ¿no? Entonces, aquí podría, digamos, decir, no, que lo que pasa es que si nosotros promovemos inversiones puede haber un gran riesgo que todo se vaya a la exportación. No es así, porque en realidad la concentración de la producción, ¿no?, y el consumo está básicamente orientado al mercado interno. Y finalmente, lo más interesante, ¿no?, porque como esto ha ocurrido, este estudio se ha desarrollado en un contexto de pandemia, ¿no?, hemos podido evidenciar, ¿no?, la capacidad de reacción, ¿no?, lo que se llama la resiliencia de un sector ante un contexto de crisis tan profunda como ha sido el tema de la pandemia. Bien, por eso, digamos, esa es la característica más importantes del sector. Ahora, ¿qué estructura tiene? Fíjense que el sector agroalimentario
Eso es una combinación del sector agrícola no industrial, más el sector agrícola industrial, más el sector pecuario y más la industria de alimentos, ¿no? Entonces, de ahí nace la importancia creciente, ¿no? Es decir, no hemos estudiado simplemente al sector agropecuario, digamos, el productor de carne, no el productor de ganado, avícola, sino que también nos hemos concentrado en la industria de alimentos. No hemos estudiado solamente al sector productor de cultivo de maíz, de soya, etcétera, agricultura tradicional y no tradicional, sino que le hemos vinculado con el sector de alimentos. Entonces, en todo el contexto, el sector agroalimentario, ¿no?, viene a pesar, digamos, ¿no?, entre comillas, a un 16.1% del PIB, ¿no? Y esto realmente es relevante, ¿no? Mucho más que cualquier otro sector de la economía. Aquí está lo que yo refiero, digamos, como potencialidad del sector, el grado de encadenamiento, ¿no? Fíjense ustedes que del sector agrícola tradicional y el agrícola no tradicional más el pecuario, ¿no?, provienen los insumos y también los productos, ¿no? Porque no solamente es insumo para la industria, sino que ya también se produce para el usuario final. Y esto va a la industria de alimentos, ¿no? La industria de alimentos se ha fortalecido mucho durante los últimos años. En realidad, la característica de la industria manufacturera es que casi el 49% de las actividades industriales en Bolivia de transformación están referidas a alimentos y bebidas, ¿no? Esto es muy relevante también, es el grado de transformación, ¿no? La distribución y la comercialización antes de su llegada al usuario final. Entonces, todo este encadenamiento, ¿no?, hacia atrás y hacia adelante, junto con los sectores y las instituciones de apoyo a la producción, hacen que el sector sea relevante, tanto, digamos, en su estudio como en la aplicación para cualquier persona que desee hacer una inversión, digamos, que le proporcione, obviamente, los rendimientos esperados. Voy a hablar de algunas magnitudes relevantes. Por ejemplo, fíjense que la producción bruta nomás del sector agroalimentario, que está compuesto por los sectores agrícolas más la industria de alimentos, alcanza para el último año que tenemos las estadísticas ya consolidadas, del 2019, a más de 14.000 millones de bolivianos, ¿no? Casi 15.000 millones. Y el valor agregado que genera está en el orden de los 6.525 millones, ¿no? Desde el punto de vista de las cuentas nacionales, el valor agregado no es nada más que la remuneración a los factores, ¿no? Es decir, salarios para los trabajadores, utilidades para el productor e impuestos para el Estado. Entonces, en este momento estamos hablando que la magnitud de valor agregado del sector agroalimentario boliviano alcanza más o menos esa cifra, ¿no?, de 6.500 millones de acuerdo a las cuentas nacionales. Ahora, fíjense ustedes la participación en el PIB nacional. La agricultura pesa 11%, más la producción de alimentos 5,1%, y en total tenemos la cifra, ¿no?, que se mencionó que este sector aporta con el 16.1%. Y obviamente así hay más cifras, digamos, hablando de miles de millones de dólares que pueden, digamos, servir como un atractivo, ¿no?, de movimiento económico para cualquier inversión que se pueda realizar. Fíjense también que el crecimiento, ¿no?, o sea, que cuánto crece cada año el sector. Por ejemplo, el sector agrícola industrial, no industrial, crece 4.3%. El agrícola no industrial 9%, el pecuario 5%, o sea, son tasas de crecimiento, digamos, relevantes. Estas tasas de crecimiento es probable que hayan disminuido, ¿no?, con los datos para el año 2020, pero no han caído dramáticamente, digamos, como se podría haber esperado, ¿no? Esto confirma nuevamente la capacidad, digamos, de reacción del sector. Bien. ¿Qué más hemos evidenciado, no? Como de pronto, cuando estábamos haciendo el estudio, apareció la pandemia, entonces tuvimos que trabajar en este contexto. Fíjense que en la pandemia, a través de la entrevista que sostuvimos con varios empresarios, bueno, sabemos que el COVID ha cerrado negocios y ha detenido la mayor parte del aparato de producción. Pero la industria de alimentos ha sido capaz de sostener la oferta en los mercados, ¿no? No voy a hablar del mecanismo de comercialización que han utilizado, pero todos nos hemos dado cuenta, digamos, en las grandes ciudades, al menos, que
ha habido mecanismos de comercialización novedosos de los alimentos y no han permitido, digamos, un desabastecimiento peor al que podríamos haber esperado. Tampoco se ha observado, digamos, un brote inflacionario que podía conducirnos a pensar que la oferta, digamos, estaba disminuida, ¿no? Entonces, ha soportado, digamos, la crisis. Por lo tanto, reconocemos que por el momento, digamos, no hay problemas significativos en temas de oferta agrícola y el sector va a seguir, digamos, su paso sostenido de crecimiento, ¿no? Ha habido papeles decisivos, por ejemplo, hechos por la industria cárnica, ¿no? La industria avícola, la industria molinera y panadería, azúcar y derivados, y la de otros productos alimenticios diversos dentro de la pandemia, ¿no? Yo he hablado particularmente con empresarios de la industria avícola que tenían problemas, digamos, en el proceso de distribución, ¿no? Pero el proceso de producción continuaba, ¿no? Entonces, ante la crisis, ellos han podido salir adelante. Sin embargo, no podemos hablar también de que no hubieron pérdidas, ¿no? Hubieron pérdidas, pero, digamos, estas no fueron, digamos, tan dramáticas como se registraron en otros sectores. Bien, entonces de ahí nosotros nos preguntamos cuáles serían la opción de inversión en los agroalimentos, ¿no? Entonces, ya consultando con los expertos, ¿no? Que conocen el sector agropecuario, industrial, ¿no? Nos dedicamos a explorar, digamos, por ejemplo, el ejemplo de la castaña, arroz en grano, azúcar, alcohol de caña, leche fresca y procesada, maíz, café en grano, maní, aceite comestible, cacao y chocolate, harina de maíz, y así logramos consolidar 14 productos. Ahora, la pregunta es, ¿están todos los productos? No, no están todos los productos, ¿no? ¿Hay más productos? Sí, hay más productos. Lo que hemos tratado de hacer es un balance, ¿no? Un balance que nos diga, digamos, evidentemente, en la potencialidad y sobre todo en la distribución, digamos, geográfica de la producción, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que más o menos con los esfuerzos que hemos hecho, hemos tratado, digamos, de aquilatar la distribución de la producción, que también puede mostrar que se puede invertir no solamente, digamos, en el eje central, sino en otros departamentos, ¿no? Con temas potenciales, con productos agropecuarios o del sector transformador de alimentos. Bien, ¿cómo alineamos esto con los objetivos de desarrollo, ¿no? Yo ya había hablado al principio del concepto de inversión marcado en el tema de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, yo puedo ser un inversionista, digamos que me dedico a la inversión en arroz, pero no creo en absoluto en el concepto de la sostenibilidad. Lo que nosotros pensamos es que ese inversionista debería alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible y para eso hemos escogido estos objetivos. Ahora, ¿por qué los hemos escogido? Porque básicamente están vinculados con el sector agroalimentario. Hay muchos más otros objetivos, son 17 en total, pero algunos no tienen un vínculo tan directo. Entonces, fíjense que hemos escogido el objetivo 2, hambre cero, el objetivo 5, igualdad de género, porque consideramos que mucha cantidad de empleo generado, ¿no? Corresponde también a mujeres en el sector agroalimentario. Hemos escogido el objetivo 8 en temas de que hay algunos sectores de inversión donde efectivamente se invierte, pero no hay todavía las condiciones, digamos, de un empleo digno, un empleo decente y todavía hay una precariedad laboral, ¿no? Donde se debe mejorar. Hemos escogido también el objetivo número 12 referido a la producción y el consumo responsable, ¿no? Esto se refiere, digamos, a que las empresas que vayan a invertir en el sector agroalimentario, caramba, no, después de que haya pasado la inversión, no dejen un páramo, digamos, el lugar o la tierra donde han invertido, o empiecen, digamos, a llenar el medio ambiente de botellas de plástico, etcétera, ¿no? De cosas, ¿no? En fin, un tema, digamos, de reciclaje, ¿no? Que tiene que ver. Y hemos escogido también el objetivo de desarrollo 15, que se refiere a vida de ecosistemas terrestres, para un respeto, digamos, de la naturaleza. Aquí está con mayor precisión, digamos, a qué se refiere cada objetivo, ¿no?
Ustedes van a poder leer en el estudio, ¿no? El objetivo 2, el objetivo 5, el objetivo 8, el objetivo 15, el 12, perdón, y el objetivo 15. Hay un pequeño error. Bien. Pero no es solamente el hecho de que la empresa o el inversor, digamos, se alinee con el objetivo, ¿ya? Hay un paso que seguir un poco adelante, ¿no? Tenemos que tener algún indicador de cumplimiento del objetivo. Tenemos que tener alguna señal, ¿no?, de que el objetivo que ha escogido la empresa al invertir en determinado producto, en determinado sector, se cumpla, ¿no? Y para eso tenemos un instrumento muy interesante desarrollado por Naciones Unidas, que es el SDG Compass, ¿no? El SDG Compass permite, ¿no?, obtener una serie de indicadores para los negocios vinculados con las inversiones sostenibles, ¿no? Entonces, ustedes pueden visitarlo y obtener una cantidad de negocios, ¿no? Esto es muy útil para temas de promoción de inversiones en el tema sostenible. Entonces, vinculando con esta herramienta tan interesante, ¿no?, hemos podido establecer, por ejemplo, voy a dar 3 ejemplos de relaciones entre inversión en un producto y su relación con los objetivos de desarrollo sostenible. A ver, voy a poner primero el ejemplo de la castaña beneficiada, ¿no? Aunque este es un producto forestal, ¿no? Pero digamos como que ha sido tomado en cuenta como parte, digamos, del sector agroalimentario. Ahí podemos tener alguna digamos, aclaración, ¿no? La castaña beneficiada. Es parte del sector agrícola forestal, está vinculado con la región amazónica. Según los empresarios, ¿no?, que han hecho inversiones allá, los indicadores, digamos, de rentabilidad están asociados a una tasa interna de retorno de un 35%, ¿no? Un margen bruto de ganancia. Disculpen, no veo acá. No puedo elevar esto. Ya. Un margen bruto de ganancia del 25%, ¿no? Y una rotación, digamos, ¿no?, un crecimiento de la producción medido por un indicador, ¿no?, del 10%. Es decir, que la producción crece 10% cada año, ¿ya? Entonces, son indicadores, digamos, interesantes en promedio, ¿no?, que podrían ser atractivos a cualquier inversionista. Pero hasta ahí puede llegar, digamos, los elementos de la rentabilidad que busca, digamos, un inversionista, el retorno, digamos, de lo que va a invertir. Pero vinculémoslo. Entonces, a partir de acá, vinculamos, ¿no?, esta castaña, ¿no?, con los objetivos de desarrollo. Entonces, lo vinculamos con el objetivo, con el objetivo 2 de hambre cero, lo vinculamos con el objetivo 5 de igualdad de género, lo vinculamos con trabajo decente y lo vinculamos con producción y consumo responsable y con el otro objetivo, ¿ya? ¿Cómo hacemos esta vinculación? Porque observamos, digamos, que en el proceso de, digamos, de producción de castaña beneficiada, ¿no? Hay ciertos componentes, digamos, que hacen a la inversión, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de producción no hay una igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, se sugiere, ¿no?, que cualquier inversión que vaya a ser destinada, digamos, a la castaña beneficiada o esa producción, tenga, ¿no?, como objetivo cumplir el ODS 5, ¿no?, y en el tiempo lograr una igualdad de remuneración. Y esto, digamos, se haría a través de, digamos, del proceso de inversión y se haría un seguimiento a través de algunos indicadores que se pueden tener, ¿no? Igualmente con el objetivo de desarrollo 8, ¿no?, que está vinculado con la generación de un trabajo decente, se mediría a través de, por ejemplo, un indicador, la libertad de asociación o negociación colectiva, ¿no? O sea, se ha visto, digamos, en algunas inversiones que se hace, ¿no?, que los trabajadores, digamos, no tienen la más amplia libertad, digamos, de negociar o crear un sindicato, ¿no?
Entonces, si uno quiere invertir y alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible y específicamente con el objetivo 12, entonces tendría que estar sujeto a un indicador de cumplimiento, ¿no? Bien, voy a poner otro ejemplo con el producto de leche fresca y procesada, ¿no? Que es un producto que se desarrolla se produce en el sector agroindustrial de Cochabamba y Santa Cruz, Oriente y Valles, ¿no? Tienen unos indicadores también interesantes, ¿no? Una tasa interna de retorno promedio del 15%, un crecimiento anual de la producción del 10%, ¿no? Y un margen bruto de ganancia bordeando el 25%, ¿ya? ¿Cómo vinculamos, cómo debería vincular un inversionista que decide, en función de estos indicadores interesantes, hacer una inversión? Debería nuevamente examinar qué objetivos están alineados, ¿no? Y la producción de leche fresca y procesada también cumple con el objetivo 2 de hambre cero. Necesita también establecer igualdad de género en criterios de remuneración a los trabajadores en función, digamos, de que el salario de la mujer, digamos, equipare al del hombre o viceversa, ¿no? El desempeño económico para tener un tema de trabajo decente y ver si puede haber, digamos, mayor libertad de asociación en sindicatos y trabajadores. La gestión de los residuos en el objetivo 12, ¿no? Este es un sector bastante, digamos, importante en términos, digamos, de producción y de alimentación, ¿no? Pero también tiene problemas en generación, digamos, de bastante de residuo que tiene que reciclar o establecer otro mecanismo de proceso. Bien, pongo un tercer ejemplo, ¿no? Que hemos escogido de los 14 que ustedes pueden ver en el estudio, que se refiere a la carne de bovino. Este sector, digamos, o este producto es bastante emblemático durante los últimos años, ¿no? En un contexto de crisis, la exportación de carne, ¿no? Hacia mercados del Asia ha crecido en más del 100%, ¿no? Entonces, este es un sector también potencial, ¿no? Pertenece al sector agropecuario, está ubicado en la región oriental y sus indicadores no son nada, digamos, despreciables en términos de rentabilidad, ¿no? Una tasa interna del 16%, un margen bruto de ganancia del 12%, un crecimiento de la producción interanual del 15%, pero una inversión para que sea sostenible necesita necesariamente de alinearse nuevamente con los objetivos que hemos trazado, ¿no? El objetivo 2, que es hambre cero, que se cumple, obviamente, ¿no? Porque es un alimento destinado a cubrir las necesidades alimenticias de la población, pero debe ser seguido a través de indicadores como el valor económico o precios, ¿no? Debe también cumplir, ¿no? Para generar esa condición de sostenibilidad con el objetivo de desarrollo 5, ¿no? De igualdad de género, y establecer indicadores de cumplimiento, nuevamente, como dije, a ver cómo va el tema de las remuneraciones, ¿no? Están igualando entre los hombres y mujeres, etcétera, ¿no? Los trabajadores. Y así con los objetivos 12 de producción y consumo responsables, el objetivo 15, ¿no? El ecosistema, ¿no? Las inversiones ambientales, ¿no? Ahí hay mucha discusión, ¿no? Acerca de o ampliar la frontera agrícola o traer tecnología, digamos, para mejorar la producción de carne. Entonces, hay temas ahí, digamos, muy sensibles que tienen que ser discutidos, pero obviamente nosotros creemos en el marco, digamos, de los objetivos para crear condiciones, digamos, para que sean inversiones sostenibles. Bien, aquí voy a hacer un resumen. Voy a hacer un resumen de los productos, ¿no? Y su alineamiento con los ODS, ¿no? Aquí tenemos los productos del sector agrícola, del sector agroindustrial, del sector industrial. Para el sector agrícola hemos escogido castaña, arroz, maíz, maní, frijol y quinoa, ¿no? Fíjense ahí que también hay una coincidencia porque no solamente hemos hablado con gente que conoce, digamos, del sector agroalimentario,
sino que también hemos, ¿cómo diríamos? Hemos alineado, ¿no? Nuevamente voy a utilizar esa expresión, esto con los planes de desarrollo, digamos, que proponen las gobernaciones y algunos municipios, ¿no? Entonces, estos productos también están priorizados, ¿no? Por eso es que, digamos, salen también para que podamos considerarlos. En el sector agroindustrial hemos considerado azúcar y alcohol de caña, leche fresca y procesada, café en grano y procesado, aceite comestible y cacao y chocolate, ¿no? Entonces, un poco que también coincidimos, ¿no? En este momento, ¿no? Con lo que ha mencionado, por ejemplo, el viceministro. Por ejemplo, yo, si en este momento hablo solamente de la producción de cacao y chocolate, yo particularmente, porque la he visto y la he examinado, creo que tiene una potencialidad muy grande. Lo que pasa es que no tiene mucha promoción en el mercado externo, ¿no? Es decir, no se conoce demasiado acerca de su potencialidad productiva en otros mercados, ni tampoco tiene las condiciones necesarias o cumple los requisitos necesarios para ingresar en otros mercados, digamos, más exigentes, ¿no? Pero está ahí priorizado. Y para el sector industrial, ya de transformación, hemos priorizado harina de maíz, carne de bovino y el sector avícola. Aquí voy a hacer, fíjense que el sector avícola es un sector bastante potencial, especialmente en el departamento de Cochabamba, y también está entrando con fuerte énfasis en el departamento de Santa Cruz, ¿no? Hay que discutir mucho acá acerca de su potencialidad, ¿no? Y ver también, digamos, el tema de su consumo en el mercado interno y su capacidad en este momento, digamos, para entrar en el proceso ya mucho más agresivo de exportación. Pero necesita todavía algunas certificaciones. Bien, todos estos sectores, nuevamente repito, están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? De los 17, los 5 que escogemos, y sus indicadores, ¿no? Un indicador principal, ¿no? Que tienen todos es el valor económico, ¿ya? Entonces, se puede medir en el tiempo cómo va a desarrollar el sector, digamos, la generación de valor, ¿no? Puede ser el valor agregado, por ejemplo, ¿no? Mayor remuneración a los trabajadores, mayores impuestos para el Estado, mayor excedente para el inversionista. Otro indicador es el tema de precios, ¿no? Hay que ver, ¿no? Un concepto, digamos, del tema de inversión sostenible es que debería estar ligado, digamos, a hambre cero, ¿no? Pero con precios accesibles a los consumidores, ¿no? De manera que no haya mucha fluctuación. Eso es muy difícil, digamos, en el sector agrícola, pero obviamente, ¿no? Hay que considerar y hay que aquilatarlo. Otro indicador interesante es la igualdad de remuneración de hombres y mujeres en términos del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, ¿no? Eso ya les he mencionado, ¿no? De que se espera, ¿no? De que una inversión, por ejemplo, en el sector de Frejol, ¿no? En el departamento de Chuquisaca, por ejemplo, donde está ubicado, ¿no? Se alinee con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, ¿no? Y a través de un indicador se pueda medir que la remuneración entre hombres y mujeres se ha equilibrado, ¿no? Ya no tiene una brecha tan profunda, ¿no? Entonces, eso nos permite a nosotros decir, sí, estamos en la senda correcta del alineamiento de inversiones con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Otro indicador es el desempeño económico, el crecimiento de la producción. Otro indicador importante es la libertad de asociación, ¿no? No se puede, digamos, en términos de sostenibilidad, ¿no? Y hablando del concepto de inversiones sostenibles, entrar en un esquema de inversión donde el inversionista, digamos, contrate muchos trabajadores y no acceda, digamos, a que ellos puedan tener las libertades de asociación y negociación para sus temas salariales, para sus temas de salud, etcétera, ¿no? Y para otros temas. Una relación laboral, digamos, eficiente y proactiva, ¿no? Entonces, lo que se quiere es que se cumpla también con eso en el tema de la inversión. Otro indicador es la gestión de los residuos. ¿Cómo va a manejar, ¿no? Los desechos, ¿no? Los sólidos, los líquidos, etcétera, ¿no? Entonces, bajo el objetivo de desarrollo sostenible 12.
Y finalmente, otro indicador referido a las inversiones ambientales, ¿no? Aquí es muy importante destacar que siempre ocurre, digamos, esto en el mundo, ¿no? No solamente en Bolivia, ¿no? Donde se realizan inversiones, digamos, en el sector agropecuario, especialmente agrícola, ¿no? Y generalmente las tierras quedan desoladas una vez que se ha, digamos, hecho la inversión, ¿no? Entonces, esto no va, en definitiva, digamos, en un concepto de sostenibilidad de inversiones y alineamiento de ODS, ¿no? Hay que planificar una inversión ambiental para de alguna manera reponer, digamos, el daño generado al factor, ¿no? En este caso a la tierra por la explotación que se ha hecho, ¿no? Esto va al concepto de sostenibilidad. Entonces, fíjense que básicamente el estudio, ¿no? Contempla cómo estamos alineando, ¿no? Los tres sectores que comprenden el sector agroalimentario boliviano, con un conjunto de productos que hemos seleccionado, pueden ser más, ya lo dije, con los objetivos de desarrollo y con el cumplimiento de indicadores, ¿no? Entonces, en realidad es un proceso que debe seguir el inversionista. Bien. Un tema interesante que ya desarrollamos en el estudio junto con toda esta metodología que se pudo construir es que ustedes van a poder encontrar 14 fichas de inversión. Estas fichas de inversión, por ejemplo, la que está en el documento que van a recibir hoy día del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, está el ejemplo de el cacao y chocolate, ¿no? Pero en el estudio pueden encontrar fichas de maíz, de harina de maíz, de carne, etcétera, ¿no? ¿Qué contiene la ficha de inversión, no? Un panorama general para los inversionistas, ¿no? Acerca del desarrollo del sector. Contiene también algunos elementos de propuestas de inversiones, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo por decir, a ver, dónde o cuáles son las necesidades de inversión, digamos, para el producto de cacao y chocolate. ¿Ya? Ahí están detallados. También hemos hecho, la ficha de inversión muestra qué impactos, digamos, en aspectos sociales podría tener esa inversión y cómo se podría alinear con los objetivos de desarrollo sostenible que hemos mencionado. También hay una cuarta parte de impactos en el medio ambiente y objetivos de desarrollo sostenible. También hay un análisis de los factores de riesgo de la inversión, ¿no? Hay que considerar también, ¿no? El factor, digamos, ambiental, el factor climático, ¿no? E inclusive en la ficha de inversión se considera a veces hasta el factor político, digamos, ¿no? Como un tema de aseguramiento, digamos, de la inversión en determinado sector. La ficha de inversión también tiene los factores habilitantes, ¿no? ¿Qué hay que cumplir, pues, ¿no? ¿Qué regulación hay que cumplir? ¿Qué regulaciones tiene el Estado? ¿Qué regulaciones tienen los gobiernos subnacionales con respecto a la inversión en determinado sector? Y la ficha termina con una parte de recursos, ¿no? Donde le otorga al inversionista, al posible inversionista, digamos, más información si es que quiere tener más en detalle, digamos, los aspectos de la inversión que va a realizar. ¿Ya? Bueno, aquí lo tienen mejor descrito y obviamente también lo tienen mejor descrito en el estudio y también en el documento que se les va a entregar. Bien, ¿cuáles son las conclusiones? A ver, la primera conclusión es que, y esto ya lo sabíamos, ¿no? Y simplemente lo ratificamos, es que la importancia del sector agroalimentario es elevada, ¿no? Es parte de nuestra soberanía y nuestra seguridad. Entonces, cualquier inversión que se vaya a desarrollar allá, tenemos que estar vigilantes, ¿no? Ya sea del gobierno, ya sea de las instituciones, ya sea de la sociedad civil, de que tenga las condiciones mínimas, ¿no? Y tenga los elementos de sostenibilidad que al menos en este documento estamos planteando con 5 ODS, ¿ya? La segunda conclusión es que el sector va a seguir creciendo, ¿no? En función, digamos, del crecimiento poblacional y en función, digamos, del cambio de los patrones de consumo.
tiene características relevantes, hay una producción creciente, ¿no? Hay una producción creciente, hay una generación de valor agregado, utiliza mano de obra, tiene capacidad de inserción en mercados externos, ¿no? Y fundamentalmente atiende al mercado interno, ¿ya? Aunque la capacidad de inserción en mercados externos todavía no es tan relevante como quisiéramos, ¿no? La tercera conclusión es que no se puede, pues, generar una industria de alimentos, ¿no? Como la que tenemos, sin un suministro proveniente de la actividad agropecuaria, ¿no? Entonces, hablando con los productores industriales, ellos dicen, tenemos los insumos necesarios agropecuarios como para generar productos, alimentos, digamos, transformados, ¿no? Entonces, ahí está la capacidad. Pero hay también riesgos muy difíciles de controlar, como el fenómeno de clima o las plagas, o el constante uso de los químicos para sanar los cultivos, ¿no? Una cuarta conclusión es que no hay que olvidar, ¿no?, que todavía, pese a la potencialidad de este sector, no está totalmente diversificado, ¿ya? Quizá podemos tener mayores debates y mayores discusiones acerca de qué producto más podríamos priorizar aparte de los 14, ¿no? Pero probablemente la diversificación no llegue a mucho más, ¿ya? Entonces, este es un tema que no hay que olvidar, que no estamos totalmente diversificados en la matriz productiva del sector de alimentos. Un indicador del Plan Sectorial de Desarrollo dice que de 69 variedades en el cultivo interno, solamente 6 u 8 logran penetrar mercados externos, ¿no? Entonces, tampoco hay diversificación interna y tampoco hay capacidad digamos, de inserción externa. Otra conclusión es que debemos considerar sectores emergentes para la inversión en el sector agroalimentario y se habla mucho de los superalimentos, ¿no? O sea, ¿quién no ha escuchado hablar de los superalimentos? Que los hemos tomado en cuenta acá, ¿no? Están el frijol, quinoa y otros, que tienen mucha variedad y riqueza, pero no tienen mucho consumo ni tampoco tienen mucha promoción, ¿no? Por eso es que me parecía muy interesante lo que dijo el viceministro en el sentido de, por ejemplo, promocionar este tipo de productos en el mercado externo para que tengan un mayor ingreso y una mayor inversión. Otras conclusiones relevantes es que cuando hablamos del sector agroalimentario estamos hablando del 16% del PIB, muy grande. Un tamaño de mercado interno que consume anualmente en alimentos y productos agrícolas 6,000 millones de dólares cada año. O sea, es enorme, ¿no? Para alcanzar ese nivel de ventas, la producción bruta del sector llega a más de 14,833 millones. Las magnitudes sin duda son grandes, sin embargo, los productos estrella son muy pocos, ¿no? O sea, hubiéramos querido agarrar más productos de los 14, ¿no? Pero siempre va a haber oportunidades para tomarlos en cuenta. Y finalmente, el objetivo básico de desarrollar este estudio. Mostrar que hay oportunidades de inversión en un sector potencial como el sector agroalimentario y efectuar una guía directa a los inversionistas, mostrándoles que deben alinear su inversión con el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, deben hacer negocios en temas, digamos, de alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible para lograr no solamente una rentabilidad, sino lograr un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento de la comunidad y de la sociedad en general donde vive, ¿no? O donde produce. Y finalmente, si bien se han escogido 14 productos del sector agropecuario e industrial, es indudable que existen muchas más opciones, especialmente en el caso de producción de alimentos. Y obviamente hay que estar en la búsqueda, digamos, de estas otras opciones, pero también concentrarnos en lo que hoy día estamos mostrando. Bien, eso es todo lo que yo puedo decir y estoy listo para, si tienen algunas dudas o algunas consultas,
Pero yo les invito nuevamente a leer el documento que hoy día está publicando el IPSE, que es básicamente un resumen muy interesante del documento que está también en el sitio de Naciones Unidas, perdón, del PNUD, ¿no? En el sentido de tener este mapeo de oportunidades de inversión privada en el sector agroalimentario boliviano para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, muchas gracias. Yo estoy dispuesto a sus preguntas y voy a estar aquí hasta que ustedes me lo pidan. Muchas gracias, muy amables. Agradecemos al licenciado Vidaurre por la brillante exposición realizada. Recordamos que sus consultas o comentarios sobre el tema pueden hacerlos llegar por el chat del Zoom y de Facebook Live para ser atendidos. A partir de este momento, cedemos la conducción del foro al ingeniero Demetrio Soruco Heinicke, presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, en su condición de moderador de este evento. Tener en cuenta que en el chat del Zoom encontrará un formulario que deberán llenar para obtener el link de descarga del mapeo. Muchas gracias, Mónica. Muy buenas tardes a todos. Un especial saludo a nuestros amigos Luciana y Denis, representantes para Bolivia del PNUD. Y un gran saludo a todos ustedes y muchas gracias por asistir a este primer foro que consiste justamente en el mapeo de oportunidades de inversión privada en el sector agroalimentario. Quiero agradecer muy especialmente también al licenciado Gonzalo Vidaurre por el muy bien logrado trabajo. Creo que ha logrado identificar sectores de nuestra economía que permitirían con una inversión un rápido retorno por un lado, y por otro lado son sectores de la economía que cumplen con los requisitos básicos para este tipo de programas, como es que son actividades económicamente viables, socialmente responsables y ambientalmente sostenibles. Vamos a abrir la serie de preguntas, dado que somos aproximadamente 450 personas. Pido a ustedes canalizar estas preguntas a través del chat del Zoom. Ya nos han llegado algunas, vamos a ir adelantando y en ánimo de tiempo trataremos de responder las preguntas que hagan al tema de este foro. Hay algunas preguntas específicas sobre algunos productos que se han revisado en este estudio que los veremos más en detalle en los foros que realizaremos para cada uno de estos 14 productos identificados. Después de estos foros específicos abriremos unas plataformas especiales totalmente interactivas para resolución de dudas, acercar ofertas a demanda, ventas de productos y otras actividades. Pasamos a leer la primera pregunta del señor Luis Rodríguez para el licenciado Vidaurre. ¿Puede repetir la lámina sobre los indicadores porcentuales de la producción agroindustrial? Me parece que se refiere a los aportes del PIB en cada una de las áreas de la economía. Y por favor, si la puede explicar. De las primeras. ¿Cuál se refiere concretamente, por favor? Me parece que es la número 6, la que mostraba las estadísticas y la representación del PIB en cada una de estas áreas de la economía. Ah, ya. Esta, ¿sí? Así es. Si la puede explicar un poquito, sobre todo la parte de, bueno, justamente de las variables del sector agroalimentario de Bolivia. Estas son con mucho gusto. Mire, estas son las variables del sector agroalimentario en Bolivia. Y el sector agroalimentario está compuesto por la suma del sector agrícola no industrial, más el agrícola industrial, más el pecuario, ¿no? Que daría el total agropecuario. Y a eso hay que sumarle la industria de alimentos, ¿no? Tenemos industria de carnes frescas y elaboradas, tenemos industria de lácteos, molinería, azúcar, alimentos diversos y bebidas. Y este es el total de la industria. Si nosotros sumamos, por ejemplo, la producción bruta del total del sector agropecuario, más el total de la industria, llegamos a la cifra de 14.833 millones
que cada año aproximadamente sería el valor bruto de la producción del sector agroalimentario. ¿Ya? Para la segunda variable, ¿no? Tendríamos el consumo intermedio, que es lo que insume el sector agroalimentario. Sumamos nuevamente lo que insume el sector agropecuario con sus 3 componentes y lo que insume la industria y llegamos a un valor de 8.000 millones. Es decir, está comprando insumos este sector, el sector agroalimentario, de otros sectores de la economía por un valor de 8.000. Si nosotros restamos de los 14.000 que ha producido, los 8.000 que insume, entonces tenemos una generación de valor de aproximadamente de 6.500 millones de dólares cada año, ¿no? Es lo que genera de valor, es el valor agregado que llamamos, ¿no? Y dije, el valor agregado está compuesto por las remuneraciones, más los impuestos al Estado, más el excedente del productor o del inversionista. Otras variables, por ejemplo, interesantes son el consumo final, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, aproximadamente el consumo final de productos agroalimentarios suman aproximadamente, en términos macro, 8.420 millones de dólares cada año, ¿no? Las exportaciones, 1.319, ¿no? Que están básicamente concentradas, fíjense, aquí en el sector industrial, en alimentos diversos, que son las exportaciones de harina y torta de soya y aceites, ¿no? Que es la mayor concentración. Las importaciones del sector agroalimentario son 746 millones de dólares. La participación en el PIB es 16%, y acá tenemos la participación de cada uno en el PIB sectorial, ¿no? Del total del sector agropecuario, aquí falta todavía coca y no recuerdo la otra rama industrial, por eso no suma 100, pero en realidad lo que más pesa es el agrícola no industrial, en el sector. En la industria lo que más pesa es el sector productor de carnes frescas y elaboradas, seguido del sector de molinería y panadería. Y aquí tenemos el crecimiento anual que tiene cada actividad, ¿no? En promedio, ¿no? El que mayor crece en el sector agrícola industrial es en el sector agropecuario es el sector agrícola industrial, 9%. Y el que más crece es el sector de molinería y panadería en la industria, ¿no? Y aquí observamos un decrecimiento de la producción de lácteos, ¿no? Debe haber alguna razón para eso. ¿Alguna complementación adicional? ¿Alguna variable en especial? No, creo que está contestada la pregunta, Gonzalo. Vamos con la siguiente. Si analizamos los commodities en nuestro producto, ¿por qué para el momento de exportar no pensamos en procesos productivos? Ya que nuestra materia prima en los convenios comerciales, cuando exportamos, nos las devuelven como productos terminados. Entonces, una pregunta del señor Víctor Tapia, supongo que se refiere a que no le agregamos valor a nuestros commodities. Sí, sí. Bueno, a pesar de la potencialidad, digamos, del sector agroalimentario, ¿no? Debemos decir que todavía no tiene mucha agregación de valor, ¿no? Estamos fabricando, digamos, producto lácteo, carne, pero no estamos haciendo, digamos, lácteos más desarrollados, otro tipo de productos o alimentos diversos más complejos, ¿no? Entonces, esto limita un poco nuestra capacidad de inserción. Exportar a otro mercado, por ejemplo, el mercado europeo o el mercado norteamericano, digamos, exige que no solamente le vendamos leche pasteurizada, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, sino que ya le vendamos, digamos, derivados de la leche, ¿no? Algo ya mucho más procesado, ¿no? Entonces, esa es nuestra debilidad. Por eso es que, si bien decimos que estamos concentrados en el mercado interno, ¿no? Que está bien, porque eso favorece, digamos, a nuestra seguridad y soberanía alimentaria, no estamos todavía siendo agresivos, ¿no? En la capacidad, digamos, de que nuestros productos tengan mayor desarrollo como para penetrar un mercado tan exigente, por ejemplo, de la Unión Europea o los Estados Unidos. Muy bien, vamos a otra pregunta. El señor Henry Oporto, interesante estudio, pero deja la impresión de cierto sesgo anti-exportación, pese a que la exportación de alimentos es el motor de crecimiento del sector agroalimentario y donde radica la mayor oportunidad de inversión, como comentario. Ya,
Vuelvo a la lámina, ¿no? Yo, la verdad, podría aquí con estos datos, digamos, inferir de que, en principio, de que no hay un sesgo antiexportador, ¿no? Porque los datos están demostrando acá, por ejemplo, que, fíjense, las exportaciones nomás del sector agroalimentario son 1.319 millones de dólares, ¿no? Frente al consumo en el mercado interno de 8.000 millones, ¿no? Entonces, aquí está bien, o sea, hay productos, ¿no? Pero no hay muchos productos, digamos, con real capacidad de inserción. Entonces, la comparación, digamos, con los datos, ¿no? que tenemos de lo que consumimos en el mercado interno frente a lo que vendemos al mercado externo, digamos, está clara, ¿no? Es decir, nuestra prioridad en este momento, ¿no? Para los productores, en realidad, digamos, es el mercado interno, ¿no? Y no tengo ningún sesgo, ¿no? Más bien, a mí me gusta, digamos, el tema de la exportación, pero viendo las cifras, en realidad, digamos, el mercado interno, digamos, es el mayor demandante de los productos del sector agroalimentario. Gracias, y reforzando un poquito la idea, desde el IPSE propugnamos nosotros que la salida de la crisis boliviana es justamente la agroexportación, la exportación de productos agrícolas, pecuarios y forestales. Y el exportar, el país que exporta, significa que ha abastecido su mercado interno como primera responsabilidad de sus productores y exporta los excedentes, ¿no? Eso refuerza la marca Bolivia también en el exterior. Vamos a otra pregunta. ¿Papa y palmito tienen potencial de exportador? En la misma línea, otra persona pregunta por la chancaca para el consumo local y la exportación. Y en la misma línea, ¿cuál es su opinión de los huertos urbanos? Dejamos esa de último. Papa y palmito, interesante, ¿no? Papa, creo que la verdad no hay mucha posibilidad de exportación, ¿no? Más bien tenemos que fortalecer, digamos, a los productores para que puedan vender más en el mercado interno. Cualquier movimiento cambiario en el Perú, digamos, inmediatamente, digamos, entra gran cantidad de papa peruana, ¿no? No hay un esquema, digamos, adecuado de protección, si es que lo debería haber, ¿no? Si vamos a un esquema proteccionista del comercio, ¿no? Palmito, muy interesante palmito. Nosotros no hemos considerado palmito por un tema, digamos, de que cuando hablamos con productores de palmito en la pandemia, ellos seguían exportando normalmente a los mercados de la Argentina, ¿no? Entonces, y cuando le decíamos, ¿qué producción tienes para el mercado interno? Dicen, no, el mercado interno no es, digamos, como una prioridad para el exportador de palmito, ¿no? Y estamos hablando de palmito ya procesado, envasado y directo para la exportación. Ahora, potencial, bueno, habrá que ver, ¿no? Cuánta potencialidad tiene. No lo hemos tomado en cuenta, digamos, porque hemos preferido priorizar, digamos, otros elementos, otros productos. Pero me parece muy interesante, porque tiene una capacidad muy, muy interesante de ingreso a un mercado, por ejemplo, como el argentino, ¿no? Donde tiene básicamente su nicho. Gracias. Otra pregunta del señor Silvestre Landívar. Con el uso de la biotecnología, ¿en cuánto se incrementaría la productividad del sector agroindustrial? Si es que tiene conocimiento al respecto. Bueno, la verdad no, ¿no? La verdad no. Aquí hay un dilema, ¿no? Es decir, pues es que cuando hablaba, digamos, de la exportación de carne, ¿no? A mí me parece muy interesante, digamos, el proceso de exportación de carne hacia mercados asiáticos, ¿no? E inclusive creo que todavía estamos un poco como que en segundo lugar, porque Argentina está exportando un mayor volumen, digamos, de carne hacia mercados asiáticos, ¿no? Pero esto, ¿no? Esto conlleva, digamos, temas de sostenibilidad y de opiniones muy diferentes, ¿no? Hay personas que pueden pensar de que obviamente vamos a ampliar la frontera agrícola, digamos, para mayor producción de ganado, ¿no? Y mayor producción de carne, ¿no? Ahora, otros podrían decir eso no es sostenible, ¿no? No va con el concepto, digamos, de una inversión sostenible. Otros podrían decir, no, vamos por el tema, digamos, de incremento de la productividad a través de la biotecnología, que creo que ese es el camino, ¿no?
para no incrementar, digamos, o no aumentar la frontera agrícola. Creo que ese es el camino. La verdad, no soy experto en el tema, digamos, pero creo que ese es el camino en el tema de incremento de la productividad. O sea, el concepto de productividad se basa, ¿no?, en que utilizar todos los factores, digamos, en su máximo rendimiento, de manera de tener mayor cantidad de producto con la misma unidad de insumo. Gracias, comparto absolutamente su visión. Tampoco soy un conocedor acabado del tema, pero sí le puedo mencionar algunas cifras. Si consideráramos la biotecnología en la producción de soya, considerando 2.6 millones de hectáreas que tenemos sembradas en Bolivia, y aplicamos esta tecnología a nuestra semilla, nos equipararíamos a los resultados probablemente de los grandes monstruos que nos rodean, Brasil, Argentina, que tienen una productividad de 3 toneladas por hectárea aproximadamente. Nosotros estamos en 2. Eso significa sobre 1.400.000 toneladas más de producción de soya. En términos de exportación, serían excelentes para exportación. Estamos hablando de 600 millones de dólares adicionales. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Felicidades por la exposición, Gonzalo, el señor Walter Moore. ¿Cuáles son los problemas más críticos que se encuentran desde el punto de vista de políticas actuales de gobierno? Y una segunda pregunta a la señora Raquel Quevedo. ¿Cómo se gestionaría el vínculo entre inversionistas y productores? Ya. Bueno, muchas gracias. Un saludo a mi amigo Walter Moore, debe estar por ahí. Bueno, yo creo que por mi experiencia, digamos, en temas de comercio y exportaciones hacia mercados, digamos, de la Unión Europea, creo que la mayor falencia, digamos, que tiene la política pública hoy día es la ausencia de promoción, ¿no? La ausencia de colocar, digamos, dentro la política a la exportación como un factor relevante para la generación de divisas y generación de empleo, ¿no? No estamos hablando acá de que la exportación de pronto va a absorber y se va a llevar, digamos, toda la producción hacia los mercados externos, ¿no? Lo que estamos hablando de que todavía no podemos vender lo que realmente el potencial que podríamos vender hacia otros mercados. Y creo que la principal falencia, y bueno, me alegra que el viceministro Blanco lo haya mencionado, que están, digamos, en un proceso de promoción, por ejemplo, de productos tan, digamos, poco conocidos, ¿no? En el tema cacao y chocolate, ¿no? Que creemos que, digamos, no tiene un potencial, pero tiene un potencial. Por ejemplo, la exportación, la producción interna primero de frijol y la exportación de frijol, ¿no? Podría ser muy interesante en temas de promoción. El maní también, ¿no? Promocionado no solamente como producto de maní, sino como un tema de superalimento, ¿no? Un tema de gasto, una inversión en promoción para generar, digamos, la atención de consumidores en otros países y generar divisas, ¿no? Entonces, este para mí es el principal problema de política pública en temas, digamos, de promoción, ¿no? De promoción de la inversión y lo que estamos hablando hoy día en este foro de la promoción de las inversiones, ¿no? Que, bueno, estamos poniendo nuestro granito de arena para tratar, digamos, que esas inversiones fluyan. La otra pregunta no la anoté, por favor. ¿Cuál era? ¿Cómo se gestiona el vínculo entre los inversionistas y los productores como mecánica de este tipo de actividades? Mire, a quien ha hecho la pregunta, eso me parece muy interesante, ¿no? Porque fíjense que, a ver, ese vínculo es un poco difícil de graficarlo, ¿no? Usted va a encontrar en cualquier ficha de inversión que hemos desarrollado en el estudio, en qué hay que invertir, ¿ya? Entonces, usted no tiene que ser un productor para invertir en el sector agropecuario de alimentos, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes necesidades del sector agroalimentario es la inversión para la eliminación o reciclaje de residuos, etcétera, en cumplimiento del objetivo 12, ¿no? Entonces, ahí hay muchas tareas, ¿no? Hay reciclaje, hay, digamos, tareas para invertir en el sector, es decir, como un eje transversal, ¿no? Entonces, lo que me parece muy interesante desde el punto de vista de la pregunta de que no necesariamente tenemos que ser productores, ¿no? O ser expertos, digamos, en harina de maíz para invertir en harina de maíz.
Podemos ver las fichas de inversión y ver, digamos, que se necesita maquinaria de tal tecnología, se necesita, digamos, este refinamiento de procesos y otros temas para canalizar esas inversiones, ¿no? Entonces, ahí el vínculo entre, digamos, uno que no es productor y su inversión para el productor. Ok. Otra pregunta del señor Antonio Arteaga. ¿Qué ventajas tengo como inversionista alinearme con los ODS? Ah, muy interesante, ¿no? Caramba, es pues el reconocimiento, ¿no? Fíjese que si usted es un inversionista y hoy día donde eso es lo que llamamos los stakeholders, ¿no? Los que rodean a la empresa, ¿no? Si usted da la vuelta o da la espalda a los stakeholders, ¿no? A los que le rodean, a la comunidad, a la junta de vecinos, si tiene una inversión, digamos, en una ciudad, etcétera. No, yo no le auguro que le va a pasar bien, porque yo tengo experiencias, digamos, con varias empresas en la Cámara de Industrias, donde han empezado, digamos, a dar la vuelta y a fijarse, digamos, en el vecindario, ¿no? Entonces, fíjense que los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Le ayudan, ¿no? A alinear y decir, bueno, voy a mejorar, ¿no? Bueno, no diremos mejorar, sino voy a equilibrar el salario entre hombres y mujeres de manera de que pueda ser, digamos, un logro, etcétera. O voy a permitir de que mis trabajadores tengan la libertad de negociación o puedan agruparse en un sindicato, etcétera. O voy a permitir de que, digamos, haga una gestión de residuos eficiente y también colabore en la sociedad. Entonces, fíjese que ese es el concepto, ¿no? Entonces, dar la espalda o no mirar, digamos, para un inversionista hacia el conjunto, ¿no? Hacia lo que les rodea, digamos, hoy en día es un grave error, ¿no? Entonces, el beneficio está el alineamiento, ¿no? Entonces, usted va a ser reconocido, ¿no? No solamente por la comunidad, ¿no? Sino va a ser también reconocido por los gobiernos, va a ser reconocido como un negocio, digamos, ¿no? Es el vínculo, ¿no? Que establece las Naciones Unidas con las empresas, ¿no? Según el concepto que se tiene. Muy bien, otra pregunta del señor Luis Valdomar de la Federación de Empresarios Santa Cruz. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es pues la promoción, ¿no? Que lo que dije, ¿no? La política de promoción, ¿no? Entonces ya tenemos identificados al menos 14 productos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Tenemos que empezar una discusión acerca, digamos, de producto por producto, ¿no? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son las características? ¿Qué promoción puede tener? ¿Cómo podemos incentivar? ¿Qué discusión podemos tener entre uso de biotecnología o ampliación de frontera agrícola? ¿Qué discusión podemos tener sobre? Ese es el siguiente paso. De manera que los inversionistas tengan toda la información suficiente como para tomar la decisión de invertir, ¿no? Generalmente los inversionistas vienen y toman las decisiones inmediatamente, pero un alineamiento sería muy, muy favorable. El siguiente paso es, repito, la promoción. Y no solamente estoy hablando a nivel central, ¿no? Estoy hablando también, en mi opinión, digamos, a nivel departamental o a nivel subnacional, ¿no? La promoción de inversiones, ¿no? Y en este caso, alineadas con los ODS. Muy bien, coincidimos plenamente. Quiero recordar a todos los asistentes que el trabajo que estamos presentando la noche de hoy estará en la página web del IPSE, o si es que no está ya en estos momentos. La siguiente pregunta de Corina Yugar. Buenas tardes, licenciado Vidaurre. Mi consulta es la siguiente. La quinoa forma parte del grupo de los 14. Entonces, ¿a qué cree usted que se debe el precio de venta tan bajo que no cubre ni los costos de producción? Si es que está en condiciones de responderlo, licenciado. Bueno, sí, ya he recibido esa pregunta en un foro anterior. Mire, la quinoa ha tenido un proceso de promoción muy, muy interesante en los últimos años, ¿no? Hemos perdido el mercado por diversas razones, ¿no?
los precios internacionales están por debajo del costo de la producción, obviamente, ¿no? Hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. Pero no podemos dejar, digamos, de mirar de que para ciertas regiones del occidente, en este caso La Paz, Oruro y Potosí, la quinoa todavía puede representar un potencial interesante, pero no solamente, digamos, en términos de grano, ¿no? Sino en términos de valor agregado, ¿no? En términos de proceso, en términos de transformación, ¿no? Entonces, las discusiones, los foros que se van a tener, ¿no? Y se va a hablar seguramente de la quinoa, ¿no? Entonces se va a decir, no, el precio está por los suelos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿O dejamos de producir quinoa? No creo. Creo que la solución está, digamos, en diversificar, o diferenciar el producto, ¿no? Que es lo que hace, digamos, al concepto de generar valor agregado. Pregunta, es interesante también mirar la sustitución de importaciones de alimentos, o por ejemplo el caso del trigo, que curiosamente no está entre los 14 productos que estamos promocionando. Sí, trigo no está. No está. Cuando teníamos varias discusiones, digamos, de qué productos industriales incluir, podíamos tener la producción de harina de trigo, ¿no? Pero optamos por un producto, digamos, más desconocido y quizá que tiene más potencialidad por los especialistas que hablamos, ¿no? El tema de harina de maíz, ¿no? Entonces preferimos, digamos, ubicar eso. Por eso, no estoy diciendo, digamos, de que harina de trigo no sea un elemento importante, ¿no? En el proceso de sustitución. No hemos llegado en muchos años desde que yo he iniciado mis labores profesionales, siempre se ha hablado, ¿no? Del tema de que no hemos logrado fortalecer, digamos, el plan triguero nacional, etcétera, ¿no? Y seguimos importando inclusive harina de trigo procesada, ¿no? Entonces, no está, evidentemente, pero podría estar, ¿no? Yo no lo descarto, ¿no? Pero hay que ver realmente la potencialidad de la producción agrícola de trigo. Y respecto de potencialidades, hay algunas preguntas respecto de los superalimentos y sus posibilidades dentro del selecto grupo de alimentos que hemos elegido esta noche. Bueno, es cuestión de promoción, ¿no? Fíjense que hay fundaciones en Cochabamba, ¿no? La Fundación Patiño y otra fundación con la oportunidad de hablar, que ya tienen, digamos, ciertos cultivos, ¿no? Y fomentan ciertos cultivos para estos productos, ¿no? Estamos hablando de productos como el frijol, estamos hablando como otro tipo, los que están considerados como están llamados superalimentos, pero particularmente creo que los conocemos aquí como superalimentos, ¿no? ¿Qué esfuerzo hemos hecho, digamos, para promocionarlos, ¿no? En el exterior como superalimentos bolivianos, ¿no? Entonces, es un esfuerzo de promoción, es un esfuerzo de conocimiento, ¿no? Que hay que llegar, ¿no? Pero primero hablemos de su potencialidad, ¿no? Hemos identificado su potencialidad, ahora hablemos de su producción y después hablemos de su promoción. Otra pregunta que por dentro bastante pertinente. ¿Estas inversiones privadas, que es de la señora Diana Omonte, tendrían impacto de alguna manera en la agricultura familiar? Sí, sí. No estamos tocando, digamos, inversiones en temas de agricultura extensiva, ¿no? Si se ha fijado, si se han fijado todos, ¿no? No hay, ¿no? No tocamos inversiones en soya, sino más bien tocamos inversiones en valor agregado, que es aceite comestible, por ejemplo. Pero volviendo a la pregunta, en el tema familiar, tocamos inversiones, digamos, más sensibles que se pueden hacer en los departamentos de Cochabamba, ¿no? Y Chuquisaca y Oruro, donde, digamos, hay agricultura familiar, donde no hay, digamos, agricultura extensiva, sino se tiene pequeñas parcelas donde se producen y pueden producir, digamos, los productores, ¿no? Entonces, me refiero nuevamente, ¿no? A ese tipo de productos, ¿no? Porque ya dentro de la agricultura cruceña, ¿no? La extensión, no hemos tocado, digamos, temas de, digamos, como el cultivo de soya, de sorgo, ni otros, ¿no? Sino nos hemos focalizado en otros tipos de productos que también pueden beneficiar, y de hecho van a beneficiar a la economía, digamos, de pequeñas familias de agricultores en los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca, especialmente, ¿no?
Una pregunta repetitiva hace referencia a por qué no se incluyeron otros productos dentro de este grupo de los 14 y qué posibilidades hay de incluirlos para que tengan este mismo tipo de beneficio. Bueno, en principio tampoco eran 14, ¿no? Eran menos. Creo que eran 10 o eran 8. No recuerdo bien, ¿no? Pero conversando con especialistas y también con personas especializadas en el ámbito financiero, ellos sugirieron, ¿por qué no entra esta más? ¿Por qué no entra esta más? No entra? Entonces llegamos a ese número de 14. ¿No? Es probable que se pueda hacer para más productos, ¿no? Pero hay que investigar, hay que discutir, ¿no? Por el momento tenemos esto y tal vez esto, yo no estoy diciendo que es suficiente, la verdad, ¿no? Pero creo que hay más productos, ¿no? Y siempre lo aclaré desde el principio. Muy bien, gracias. El señor Miguel Reyes pregunta sobre el aporte del gobierno o su participación en impulsar la alimentación, en realidad la industria agroalimentaria. ¿Cuál es el aporte del gobierno? Aunque este foro estaba claramente establecido de que era oportunidades de inversión del sector privado. ¿Qué papel juega el gobierno en todo esto, estimado Gonzalo? Bueno, en mi opinión personal, digamos, el gobierno es un agente regulador, ¿no? Un agente regulador y promotor. Debería ser así, ¿no? La inversión privada debería focalizarse y debería, digamos, incentivarse en el sector agroalimentario, ¿no? El gobierno debería poner las reglas, debería hacer las normas, debería hacer los incentivos, debería regular, digamos, el comportamiento del mercado, ¿no? Pero no preveo yo, digamos, inversiones públicas en el sector agroalimentario, sino más bien deberían ser, digamos, iniciativas privadas, ¿no? Pero obviamente con una buena regulación, ¿no? Una inversión con una buena regulación es una inversión, digamos, exitosa para no solamente para el inversionista, sino para la gente, ¿no? Para la gente que también se nutre, digamos, de las ganancias de esa inversión, ¿no? Y de acuerdo con el principio de inversión sostenible, entonces, creo que queda claro, ¿no? Queda claro. Pero el papel del gobierno debería ser de promotor, especialmente los gobiernos subnacionales y las gobernaciones y los municipios. Es una opinión personal. Compartida, estimado Gonzalo. Rafael Acuña, ¿cómo ve usted el rol de los medios de comunicación en la facilitación de espacios a los emprendedores para vender sus productos? En este caso, los 14. La verdad no lo sé, ¿no? Creo que los mecanismos de promoción deberían ser por todos los medios, ¿no? Pero fíjese que eso tiene un costo, ¿no? Yo creo también particularmente que los medios de comunicación también tienen un costo por comunicar y por promocionar algo, ¿no? Entonces, ese costo debe ser, digamos, compartido o debería ser absorbido, digamos, por los gobiernos municipales o regionales, etcétera. Pero particularmente un apoyo directo de los medios de comunicación a promocionar el producto. No lo sé, tal vez podrían haber acuerdos, alianzas privadas, algunos mecanismos institucionales, ¿no? Pero yo veo más, digamos, que la promoción para la venta de los productos es una tarea del Estado. Gracias. Debido al tiempo que hemos utilizado, vamos a hacerte 3 preguntas más, estimado Gonzalo, de las infinitas que nos han llegado hasta este momento. Estoy tratando de condensar algunas, por eso me demoro un poco en hacértela. Porque hay una que encontré particularmente interesante, de Evandro Guadas, biocombustibles. ¿Hay alguna posibilidad de que se desarrollen en este rubro? Pensando el etanol anhidro, por ejemplo, el biodiesel por otro lado. Bueno, no lo sé, la verdad, voy a ser honesto, no. Hemos estudiado mucho, digamos, el tema de las oportunidades de inversión en estos productos y no hemos visto a detalle, digamos, este tema de biocombustibles, ¿no? No podría emitir un criterio, la verdad.
Una limitante en el sector agrícola es el reducido rendimiento de los cultivos. Estos lineamientos sugeridos consideran las restricciones impuestas a las mejoras genéticas definidas por el Estado. Se debe principalmente a la derogación de los decretos que permitían el uso de transgénicos en Bolivia, ¿no? No hay una relación. A ver, el hecho, digamos, de que haya una inversión en el sector agroalimentario en cualquiera de los 14 o en los 20 en los que se vayan a hacer, ¿no? Requiere ya el criterio del inversionista, ¿no? Si el inversionista va a invertir en mejorar la productividad, ¿no? Es perfecto, ¿no? Si el inversionista va a meter más tecnología, digamos, para, qué sé yo, tener más unidad de producto por unidad de insumo, está muy bien, ¿no? Eso es una parte de la productividad. Lo que nos estamos refiriendo básicamente es que una vez hecha esa inversión, ¿no? Se alinee con los objetivos de desarrollo, que es mejorar, ¿no? O sea, mejorar las condiciones, digamos, donde se está desempeñando el entorno, ¿no? Mejorar las condiciones de vida, mejorar los salarios de las personas, equilibrar los salarios entre hombres y mujeres, lo que repetí constantemente, ¿no? Gestionar mejor el medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, ese concepto de sostenibilidad es, digamos, apreciado en realidad, ¿no? Y obviamente ya es un tema, digamos, del inversionista, si obviamente va a meter mucho más dinero para mejorar la productividad, o por el contrario, digamos, quizá pueda hacerlo extensivo, no lo sé, ¿no? Pero habrá que ver, ¿no? Cuál es el concepto de sostenibilidad que tiene y su alineación con los ODS. Pero no hay ninguna relación, no está relacionado, no está vinculado, ¿no? Estamos de acuerdo. Una última pregunta, estimado Gonzalo. ¿Qué opinión, este es del señor Geli Flores Bustillos, qué opinión tiene respecto de los productos de contrabando que ingresan al país, por ejemplo, papa, palta, chirimoya y otros, y especialmente aquellos que van a competir con estos 14 productos estrellas que hemos definido ahora? Bueno, mire, hay un esquema, digamos, de regulación que la verdad podría digamos, ponerse en práctica, ¿no? Es el tema de la autorización previa o la licencia previa, digamos, ¿no? Para productos sensibles, ¿no? Fíjese que la persona que me pregunta, le pongo el ejemplo de cuando nos invaden de papa, digamos, los productores peruanos, ¿no? Entonces el productor boliviano está ahí desesperado, no sabe qué hacer con su producción, ¿no? Entonces ahí hay un tema, ¿no? Puede venir de contrabando, ¿no? O puede venir, digamos, mediante la vía legal, ¿no? Entonces ahí deben haber mecanismos, ¿no? Tiene que haber mecanismos, ¿no? La licencia previa, ¿no? Alguna certificación, etcétera, ¿no? Para restringir eso, ¿no? Y no perjudicar al productor nacional. Ahora, restringir obviamente implica alimentar, ¿no? Entre comillas, las ganas de los importadores ilegales que tal vez lo hacen por la vía del contrabando. Entonces, tiene que haber un control, ¿no? Tiene que haber mayor control, ¿no? Eso es en beneficio de los productores. No estamos hablando de los productores con grandes extensiones de cultivo. Estamos hablando de las pequeñas familias de productores, ¿no? Que se refieren de papa, palta y otros elementos, ¿no? Justamente la agricultura familiar de la que estábamos hablando. La agricultura familiar. Bueno, creo que llegamos hasta acá con las preguntas en función de la hora. Nos falta todavía la parte de las conclusiones. Sin embargo, informo a todos ustedes que estamos abiertos a contestar todas las preguntas que sean requeridas o inquietudes que puedan plantearse. Esto a través de la página web del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, www.ipse.org.bo. En las próximas semanas estaremos ocupados con los foros sectoriales específicos para cada producto, y estos sí van a ser un poco más interactivos, van a ser conversados, a diferencia de hoy, que por la cantidad de asistentes y por el poco tiempo que teníamos disponible, no pudimos tener otra dinámica. Estos foros, como ya les mencioné anteriormente, van a terminar en unas plataformas. Esta plataforma, la idea es, entre otras cosas, acercar oferta-demanda, oferta de servicio, tecnologías, estudios, etcétera. Creo que se puede armar una dinámica muy interesante en cada uno de ellos. Mónica, te paso la posta. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias. Para finalizar el programa, escucharemos a continuación las conclusiones del foro,
las mismas que estarán a cargo del ingeniero Denis Funes, representante adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchísimas gracias. Agradecer a todo el equipo del IPSE por esta excelente organización de este foro, que da paso a una de nuestras primeras actividades en el marco del memorándum de entendimiento que hemos firmado hace algunos días, ¿no? En lo personal, muy contento de ver la cantidad de participantes y toda la cantidad de preguntas y de inquietudes y de comentarios, que precisamente eso es lo que estamos buscando con este tipo de reflexiones, con este tipo de estudios, que marquen un poco un nuevo camino, una nueva normalidad que pueda responder a todas las demandas y a todas las necesidades que existen en el marco de la recuperación socioeconómica por el impacto de la pandemia, el COVID-19. Yo tengo algunas reflexiones finales. Primero, que las 14 oportunidades de inversión que han sido presentadas y que podrían incrementarse, ¿no?, en estudios complementarios, primero son atractivas desde el punto de vista del retorno de la inversión. Hemos visto que cada una de ellas tienen más del 15% en cuanto por la tasa interna de retorno y que pueden crecer más del 10% de manera anual, ¿no? Esto además de ser atractivo desde el punto de vista del retorno para inversionistas, también tiene un alto potencial de generar impactos positivos en aspectos sociales y ambientales que están vinculados a 5 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos ha presentado muy bien Gonzalo, ¿no? Esto representa una gran oportunidad para el país y principalmente en el contexto actual de pandemia y de recuperación socioeconómica que tenemos, ¿no? Estas nuevas inversiones que se vayan a dar en el sector requieren, además de introducir innovaciones tecnológicas, pero también introducir innovaciones sociales y buenas prácticas que sean amigables al ambiente. Todo esto para consolidar un mercado interno, pero además avanzar hacia una exportación hacia mercados sostenibles. Todo esto nosotros lo conocemos como inversiones de impacto, es decir, que son atractivas y pueden generar rentabilidad, pero que además tienen retornos sociales y ambientales vinculados a la Agenda Global 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estas inversiones de impacto crecen actualmente al 17% anual a nivel global. En cambio, los activos financieros tradicionales están creciendo al 5%. Vemos entonces el potencial de traer a Bolivia este tipo de mercados de inversiones de impacto, donde el sector agroalimentario puede ser la punta de lanza para otros sectores que también puedan atraer inversionistas especializados en este tipo de mercados de inversiones de impacto. En Latinoamérica y el Caribe, este mercado crece al 21%. Sin embargo, en Bolivia todavía es un mercado que comienza, que esperamos que con este tipo de iniciativas se acelere ese proceso de incorporarse a este mercado global de inversiones de impacto, pero por los momentos todavía no figura en el mapa de la región. La oferta de financiamiento para este tipo de inversiones pueden venir de diferentes instrumentos, ¿no? Desde los bonos temáticos como bonos verdes, bonos sociales, bonos sostenibles, también fondos de inversión cerrados que podrían ser estructurados y diseñados con esta intencionalidad de generar impactos, o productos financieros que vengan de instituciones financieras en el país o de la banca, tanto de la banca pública como de la banca privada, ¿no? O crear nuevos esquemas de fondos de capital de riesgo o fondos de pago por resultados que son mucho más especializados en esta materia. Todo esto requiere de un marco habilitador que debe de ser trabajado también de manera conjunta con todos los actores, que incentive en primera instancia al mercado de valores y por otro lado a los que demandan el financiamiento, es decir, que podamos incentivar y podamos llevar instrumentos complementarios como de asistencia técnica, fondos de garantías y otro tipo de instrumentos a las micro, pequeñas y medianas empresas en el país. Esto lo estamos abordando desde la Mesa de Finanzas Sostenibles, que es algo que también desde el PNUD estamos acompañando en el país. Un anuncio final, y como lo han comentado, queremos avanzar de este foro en donde hemos presentado el estudio completo y las 14 oportunidades de inversión.
queremos avanzar hacia conversatorios más específicos donde podamos entrar con mucho más detalle en cada uno de los productos y podamos también recibir mayor retroalimentación de todos ustedes. Que estos conversatorios puedan dar paso a posibles plataformas de innovación, de gobernanza efectiva, de intercambio de experiencias y que generen propuestas específicas para mejorar el sector y además el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, alineado a las prioridades del país, del nuevo PEDES, de la Agenda 2025 y en este contexto en particular que tanto se requiere de poder aunar esfuerzos entre el sector público y el sector privado para salir de esta crisis y de la pandemia de COVID-19. Muchísimas gracias por la participación nuevamente y muy contentos desde el PNUD de continuar apoyando este tipo de eventos. Muchas gracias. Una vez más, les recordamos que deben llenar, por favor, el formulario para obtener el link de descarga del mapeo. Una vez conocidas las conclusiones de este foro virtual organizado por el PNUD e IPSE, damos por concluido este importante evento, recomendando estar atentos a una nueva convocatoria a los foros programados para las próximas semanas, donde se tratarán a profundidad las 14 fichas de inversión que han sido elaboradas en el estudio. Dicho esto, solo nos resta agradecer una vez más, a nombre del PNUD e IPSE, su gentil concurrencia a este foro, deseando a todos ustedes muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego, muchísimas gracias.